les bendiga, hermanos, líderes y lideresas de células juveniles. Me alegro mucho de poderme acercar a ustedes una vez más para traerles el estudio que corresponde para este próximo sábado 12 de febrero. El tema que vamos a estar abordando en esta ocasión es Acab y Josafat se unen. Si ustedes recuerdan, en las dos últimas semanas hemos venido estudiando la historia del rey Josafat. De hecho, entre los reyes de Judá, Josafat fue un rey que destacó mucho por su integridad, por su piedad, por ser un hombre que antes de emprender cualquier cosa siempre ponía primero la palabra del Señor. Era un hombre que tenía por costumbre consultar a los profetas de Dios para oír de boca de ellos la guianza divina, para que no diera un paso equivocado. No obstante, Josafat, a pesar de todas esas virtudes que nosotros estudiamos a lo largo de estas dos últimas semanas, tenía no obstante un problema. Y es un problema que no se produjo una sola vez, sino que se repitió. Y fue el de hacer alianza con el rey de Israel, tanto en la época de Acab como también en la época de Joram. Entonces, en esta oportunidad vamos a abordar el pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos del 3 al 9. Y vamos a ir entonces inmediatamente al punto número 1, que dice una alianza equivocada. En ese tiempo quien se encontraba gobernando en Israel era Acab. Nosotros, si estamos familiarizados con la historia de este rey, nos vamos a dar cuenta que era un rey que no caminó derecho delante del Señor, sino que hizo prácticamente las cosas siempre mal. Hay un episodio en el libro primero de los Reyes, en el capítulo número 20, donde se habla de un momento en el que Acab oye la voz del Señor y acata sus indicaciones. Pero dejando de lado ese episodio, el resto de pasajes bíblicos que nos cuentan su historia, nos lo presentan como un hombre rebelde, como un hombre que no vivía de acuerdo a los principios de la ley de Dios. Y aparte de eso, él se casó con una princesa sirofenicia llamada Jezabel, y ese matrimonio causó mucho daño a Israel, ya que Jezabel impulsó el culto a Baal en el territorio de Israel. Y no solamente impulsó el culto a Baal, sino que también persiguió a los auténticos y legítimos profetas del Señor. Entonces, Acab tenía una guerra con Siria y quería entablar una batalla contra el rey sirio, pero no quería hacerlo solo. Él quería tener un aliado. Y Acab le propuso al rey Josafat, al justo rey Josafat, que se uniera con él en la batalla contra Ramot de Galaad. Entonces ahí Josafat tenía una importante oportunidad para decir que no. No obstante, Josafat acepta esta alianza con el rey Acab. Acá podemos ver representada por un lado la luz y por el otro lado las tinieblas. Acab, el rey de Israel, era un digno representante de la oscuridad, un digno representante de aquellas personas que hacen lo malo, ya que él siempre hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero por otro lado tenemos al rey Josafat, un hombre temeroso de Dios, un hombre para quien el consejo divino era sumamente importante. Josafat sabía que cualquier cosa que emprendiera tendría éxito siempre y cuando lo hiciera guiado y aprobado por el Señor.
Pero a pesar de esa diferencia que había entre el impío Acab y el justo Josafat, no obstante, este último acepta la propuesta del rey de Israel para unirse en alianza para enfrentar a los sirios en Ramot de Galaad. Esto nos muestra una enseñanza sumamente importante, y es que nosotros podemos caminar rectamente en muchas áreas de nuestra vida, pero probablemente podemos ser muy débiles en otras. Josafat fue un hombre que impulsó reformas religiosas importantes en la tierra de Judá y le dio consecución a ese plan reformador que había iniciado su padre Asa. Pero a pesar de que era un hombre profundamente espiritual e impulsor de esa reforma religiosa que había iniciado su padre Asa, no obstante, él tenía un problema, y era el problema de ceder fácilmente a este tipo de alianzas con Israel. Acab era el rey de Israel, y recordemos, como hemos visto en estudios anteriores, que Israel se apartó de la casa de David en la época de Roboam, el hijo de Salomón. Pero no solamente Israel se apartó de la casa de David, es decir, toda la línea dinástica de reyes que tuvo Israel desde esa ruptura no estaba vinculada con David. Pero no solamente rompe con la línea dinástica de David, en quien descansaban las promesas divinas de un futuro rey glorioso, sino que también Israel, guiado por su primer rey, cuyo nombre fue Jeroboam, se había entregado a la idolatría. Quizá ustedes recordarán aquel episodio cuando Jeroboam construyó 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. Y eso fue causa de pecado para Israel, de modo tal que esa acción llegaría a conocerse en la historia bíblica como el pecado de Jeroboam, porque no solamente, como ya dije, rompió con la línea dinástica de David, que al fin y al cabo fue parte del plan divino a causa de los pecados de David, la idolatría también de Salomón, sino que también él dividió religiosamente a Israel, implantando un nuevo culto en su gobierno. Y por otro lado, Josafat era un descendiente de David. Él estaba vinculado dinásticamente con David y era por ende receptor de todas las promesas divinas que el Señor le había hecho David con respecto a su casa y a sus descendientes. Pero, a pesar de todo eso, Josafat opta por hacer una alianza con Acab. Y acá podemos nosotros enseñarle a los jóvenes que es sumamente importante que ellos aprendan a construir relaciones cercanas, pero con personas que van a ser de una influencia muy positiva para sus vidas, ya que si no saben construir ese tipo de relaciones, las personas que no conocen a Dios, con quienes se relacionan en un plano muy cercano, pudieran dañar su vida. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y vemos a lo largo de toda la historia bíblica cómo los justos se ven muchas veces corrompidos por la construcción de relaciones o asociaciones con personas que no aman y que no temen al Señor. No estamos hablando de que ya no vamos a tener contacto con nuestros amigos en la universidad o con sus amigos en el trabajo, en el vecindario, de ninguna manera, porque también ellos tienen que estar lo suficientemente cerca como para que ellos vean la luz de Cristo reflejada en ese joven que conoce al Señor. Eso sí, deben estar lo suficientemente cerca para que puedan ver las buenas obras de ese joven cristiano, pero también con la suficiente distancia para que no ocurra lo que Judas advierte, de cómo una persona por sus pecados puede contaminar
incluso a un creyente que trata de ayudarlo a salir del mal camino. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la construcción de alianzas y asociaciones que pueden ser contraproducentes para nuestra espiritualidad, como fue en el caso de Josafat. Si Josafat en esa batalla estuvo a punto de morir, y si no murió fue porque el Señor le guardó y le protegió. Dios le hizo saber cómo ese tipo de alianzas no eran convenientes, y se lo repitió una vez más en la época de Joram, cuando Josafat hizo alianza con Joram, otro rey de Israel posterior a Acab, y se asociaron para construir una flota de navíos, y el Señor lo que hizo fue destruir completamente esa flota de navíos, demostrando de esta manera que Dios estaba en contra de esa alianza entre Josafat y Joram, así como estuvo en contra de la misma cuando vivía el rey Acab. Muy bien, nos vamos al punto número 2, que es los falsos profetas. Cuando Josafat acepta aliarse con Acab, ahí se pone de relieve un importante principio de vida que tenía Josafat, y que no lo vamos a ver solo en este episodio, sino que lo vamos a ver también en otros de su vida. Y es que él siempre quiere consultar a Dios, él quiere conocer la voluntad del Señor. Entonces Josafat le pregunta al rey Acab: ¿no hay aquí un hombre de Dios, un varón de Dios, para que nosotros podamos consultarle a él? Él repetirá lo mismo en su alianza con Joram. Eso ya lo vamos a ver en el libro 2 de los Reyes. Que cuando todo les va mal, porque Josafat era terco, Josafat era un hombre bueno, un hombre justo, pero débil en este tema de las alianzas y las asociaciones. Era un hombre terco también, porque aun cuando Dios le había hablado tan claramente, en la época de Acab, que es la historia que estamos leyendo, y a pesar de que estuvo a punto de morir ahí, no obstante, más tarde hizo una alianza con Joram, un descendiente de Acab, y ahí también las cosas le fueron tremendamente mal. Pero será ahí cuando se pondrá de relieve una vez más la piedad de Josafat, y dirá, así como en este episodio: ¿acaso no hay profeta de Dios para que consultemos a él por nosotros, por este emprendimiento que hemos hecho? Y en esa ocasión fue el profeta Eliseo quien les dio una palabra. Pero en esta ocasión el profeta se llama Micaías. Así que Acab le dice: sí, hay un profeta, porque Acab mandó a llamar a sus profetas, a aquellos que le decían lo que a él le gustaba, porque nosotros los seres humanos somos así. A nosotros nos gusta escuchar a las personas que hablan bien de nosotros y que nos dicen cosas buenas y que nos dicen cosas bonitas. Por ejemplo, si nos dicen: hey, hombre, qué admirable, qué joven más admirable eres tú. Hey, te admiro, hey, cuando sea grande quiero ser como vos. Qué bonito cuando uno escucha ese tipo de palabras. Pero ¿qué tal cuando una persona nos señala nuestros errores, nos señala aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal? No nos gusta. Por muy prudente que sea quien nos llama la atención, por mucho tacto, por mucha prudencia, por mucha ética, por mucha sabiduría que tenga, a nosotros no nos gusta. A nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta que le señalen aquellas cosas que está haciendo mal. Entonces, Acab tenía en su corte a profetas que le decían lo que él quería, y cuando le preguntaron a esos 400 profetas si debían ir a la batalla, los profetas le decían: ve, porque vencerás, vas a tener una victoria, esto que tú emprendas será bendecido por el Señor. En paráfrasis, eso fue lo que le dijeron al rey Acab. Pero Josafat dijo: no es posible que todos digan lo mismo, no es posible que 400 repitan el mismo discurso y que 400 le lancen flores al rey. No es posible, esto no puede estar bien. Tiene que haber alguien más, tiene que haber algún otro que tenga una palabra diferente, que nos presente esta situación desde otra perspectiva. Y Acab sabía que había otro profeta. De hecho, él no solo sabía de Micaías,
que es el profeta que será protagonista en este capítulo. Él conocía a otros profetas con los que él tuvo interacción, cuyos nombres no son mencionados. A uno solamente se le llama el varón de Dios, y que se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 20, y también a otro al que se le llama un hijo de los profetas. Entonces, Acab conocía de hombres que tenían la palabra, pero también conocía a Micaías. Y lo conocía también como para no preocuparse por consultarlo, porque Acab sabía que de parte de Micaías habría una palabra que no le gustaría. Y eso le dijo Acab a Josafat. Le dijo, sí, hay uno por ahí, pero ese no me gusta, porque nunca me dice cosas buenas, porque nunca me profetiza bien. Lo que él llama bueno es realmente algo malo. Él siempre le profetizaba bien, que a él no le gustara era otra cosa, ¿verdad? Entonces dijo Josafat, bueno, entonces llamémoslo, y envían a un mensajero a traer a Micaías. Ya sabían a dónde vivía, ya sabían su quehacer profético, ya sabían la fidelidad que él tenía al mensaje de Dios. Y cuando el mensajero llega, donde el profeta le dice, mira, tienes que ir a dar una palabra ya al rey, tienes que presentarte ante su trono, ahí está el rey Acab de Israel y está el rey Josafat de Judá, ambos están sentados en su trono, y los 400 le han dicho lo mismo, le han dicho que Dios está con él y que va a salir adelante en todo lo que emprenda. Así que ten en cuenta eso. En otras palabras, estaba queriendo condicionar lo que Micaías iba a decir. Pero Micaías, que era un hombre fiel al Señor, dijo, yo solo voy a decir lo que Dios diga. Yo no voy a hablar ninguna otra cosa. Y efectivamente, ahí se muestra eso. Ahora, pero veamos sobre todo el tema de los falsos profetas. Los falsos profetas le dicen a Acab lo que él quiere escuchar. Entonces, esto nos enseña cómo nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia a escuchar siempre aquellas voces que hablan bien de nosotros, aquellas que siempre nos van a decir lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Estos eran profetas que estaban vendidos al poder, eran profetas que estaban vinculados al trono de Israel y que seguramente formaban parte de ese culto pagano, de esa nueva religión que Jeroboam inventó en su momento. Entonces eran hombres que estaban ahí para hacer que el rey escuchara las cosas que él quería escuchar. Entonces aquí hay una importante enseñanza para cada uno de nosotros, y es que nunca procuremos oír los consejos de aquellas personas que sabemos que nos dirán cosas buenas, porque uno sabe identificar a aquellas personas que siempre nos van a respaldar y que siempre nos van a decir, vos dale papá, vos dale, vos no te preocupes, vos no le hagas caso a lo que la gente diga, esa gente es metida, ellos no te dan de comer. Ellos cuando estés en problemas no te van a extender la mano, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas posiblemente nos puedan decir? Y siempre vamos a encontrar a personas que nos dirán exactamente lo que nosotros queremos. Y los tenemos de tal manera identificados que sabemos cuándo buscarlos y qué cosas preguntarles para que de esa manera podamos oír de ellos las cosas que nosotros queremos. Pero el ejemplo de Acab es un ejemplo que nosotros no deberemos de seguir, porque no debemos de buscar a aquellas personas que nos dirán lo que nosotros queremos, sino que debemos de buscar a aquellas personas que traerán un consejo fiel de la palabra. El punto número 3 con el cual voy a finalizar, dice el profeta del Señor. Y aquí ya se está mencionando a Micaías. Y antes, como ya lo dije, las palabras de estos 400 profetas que aplaudían lo que Acab estaba a punto de hacer. No obstante, encontramos ahí a un Micaías que es fiel al Señor, que es fiel al mensaje, aun cuando él iba en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces, qué importante es entonces que nosotros abramos nuestro corazón
ante la palabra, aun cuando esa palabra no nos guste. Acab tenía bien identificado a este siervo de Dios, tanto así que sabe que siempre que le profetiza mal, siempre, siempre. Entonces por eso Acab lo ha marginado. Claro, Acab no reconoce que si le profetiza mal es porque él anda mal. Acab cree que el problema está en el profeta. No, el problema no estaba en el profeta, el problema estaba en él porque sus caminos no eran rectos delante del Señor. Y si ese profeta era un fiel profeta del Señor, pues era obvio que ninguna palabra que saliera de su boca respaldaría las acciones de un hombre que decididamente se había apartado de la ley del Señor. Entonces Acab lo tenía debidamente identificado y lo había excluido y lo había marginado. Pero no obstante, Micaías mantiene su lealtad y su fidelidad a la palabra, aun cuando eso suponía ir en contra de la corriente. Eso es bien difícil para cualquier persona, ir en contra de la corriente, tener una voz que desentona, porque es mucho más fácil tener una voz que entona bien, es decir, todos están cantando entonados, todos están diciendo lo mismo, como era el caso de estos 400 profetas que estaban al servicio de Acab. Qué bonito se oía eso, qué bonito se oía, qué satisfacción no habrá sentido Acab cuando aquellos hombres le decían, Dios está de tu lado, Dios está contigo, ve y enfrenta a los sirios en Ramot de Galaad, porque tú los acornearás, porque tú vas a salir vencedor. Y claro, eso llenó de alegría el corazón de Acab, llenó de alegría a las personas que estaban en ese momento escuchando las palabras de estos profetas. Y ahora pues resulta que aparece ahí un hombre, un profeta marginado por obvias razones, y que ya de entrada está siendo coaccionado por el mensajero del rey que le dice, tienes que decir lo mismo que están diciendo todos. No desentones, tienes que decir exactamente lo mismo, tienes que repetir lo que otros han dicho, pero él es un hombre lo suficientemente leal a la palabra como para decir, yo no diré nada diferente a lo que el Señor ponga en mi boca. Y efectivamente, eso fue lo que hizo el profeta Micaías. Claro, en un primer momento, él finge que está delante de Acab y le dice el rey, ¿qué dice el Señor? Y Micaías le dice, vas a vencer. Pero el mismo Acab no le creyó y le dice, no te vengas con cuentos, decime lo que tenés que decirme. Y ahí fue cuando el profeta le dijo acerca de la gran derrota que viviría el rey Acab en Ramot de Galaad. Es más, ahí en el campo de batalla moriría el rey Acab. Él se disfrazó como que si fuera el rey de Judá. Se disfrazó para que no lo atacaran a él. Y pues había salido bien librado hasta que un soldado sirio por ahí le sobró su flechita y dijo, esta flecha me sobró, yo no quiero llegar con nada para que no digan que no batalle. Plum, la tiró así a donde caiga y le fue a caer al rey Acab exactamente entre las juntas de su armadura. Ahí cayó y lo hirió y murió desangrado en su carro. Entonces, qué importante entonces es que nosotros seamos leales al Señor y a su palabra, así como fue el profeta Micaías. No temamos ir en contra de la corriente. En la universidad, en el colegio, en el vecindario, en el trabajo, de pronto las personas van por un lado en el mismo desenfreno de disolución, o algunas veces teniendo opiniones acerca de temas delicados y todos probablemente coinciden o sus opiniones son las que están a la moda en el mundo en la actualidad, pero el joven cristiano deberá de mantener la fidelidad al Señor y a su palabra, como fue el caso de Micaías. Micaías no se vendió. Micaías no se vendió al mejor postor, sino que mantuvo su lealtad al Señor y eso le costó la cárcel, porque por decir lo que Dios le dijo, lo metieron preso.
pero Micaías prefirió la cárcel antes que doblegarse ante el rey, antes que repetir el discurso de todos aquellos que lo respaldaban. Y bueno, el rey Acab le dijo, ya nos vamos a ver la cara cuando yo regrese de la batalla. Y le dijo a Micaías, que estaba a punto de ser metido en la cárcel. Ese momento nunca se dio porque Acab nunca regresó del campo de batalla. Muy bien, entonces para terminar, acá tenemos importantes enseñanzas de este estudio, que por un lado nos muestra la importancia de evitar las malas asociaciones, de evitar ese tipo de relaciones que van a ser contraproducentes para nuestra espiritualidad. Esa es una enseñanza importante a manera de aplicación final. Por otro lado también es importante que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, aun cuando lo que Dios nos va a decir no nos sea grato. Distanciémonos en eso de Acab, que siempre buscó a personas que le dijeran lo que él quería escuchar. Y por otro lado también tenemos el ejemplo de Micaías, que fue un hombre tan leal a los principios, a sus principios, tan leal a Dios y tan leal a su palabra, que prefirió la cárcel antes que venderse al mejor postor, antes que ir en la misma corriente donde todos iban. Espero que este video les sea de mucho provecho, estudien con anticipación la enseñanza y que el Señor ponga las palabras adecuadas en sus bocas para bendecir a sus jóvenes este próximo sábado. Será entonces hasta la próxima. Dios les bendiga.